Bueno, parece que entré a la franquicia justo a tiempo. Justo estaba viendo las viejas películas de Scream y de la nada, ups, anuncian otra nueva película, Scream 5. La fui a ver, esa también estuvo bastante ok. Y bueno, ahora sí resulta que estamos de vuelta porque Scream 6. Y también esta es la primera película en la que no tendremos a Sidney Prescott como uno de los personajes del filme. Y bueno, ya veremos si la franquicia puede sobrevivir sin lo que esencialmente era su personaje principal. Vamos a averiguarlo. Y esencialmente esta tiene casi la misma historia que todas las secuelas de Scream, porque tenemos asesinatos de un tal Ghostface volviendo a empezar y por supuesto de alguna manera se relaciona a nuestros personajes que sobrevivieron de la película anterior. Entre estos sobrevivientes por supuesto tenemos a las hermanas Samantha y Tara de la película anterior. Y por supuesto unos nuevos personajes que podrían o podrían no ser el Ghostface de esta ocasión. La gran diferencia es que esta película toma lugar en Nueva York, así es, esta vez no estamos en el mismo pueblo de las otras películas o de la mayoría de las otras películas. Y también tenemos a otros diferentes personajes del legado que regresan en este filme. No Sidney Prescott, pero otros personajes. Y esta sexta película más trata de subvertir lo que es la franquicia de Scream en sí, así como hablar de las franquicias en general, o al menos la forma moderna de las franquicias viejas. Y en general, de hecho me agradó bastante esta película, así es bueno ver que de hecho estamos teniendo nuevas películas de Scream que de hecho son decentes. En serio, la única que realmente no me gustó tanto fue la tercera de Scream, porque esa era como una mala parodia de las películas de Scream en sí, excepto que se tomaba completamente en serio. Y luego está la cuarta película que, bueno, al menos lo intentó. Aquí tenemos a los personajes que regresan de la película anterior, siguen siendo agradables, no son enteramente molestos, aunque bien podría decir que realmente no aprendemos nada de estos personajes que ya no aprendimos en la anterior. Son personajes un tanto estáticos, pero bueno, al menos más se trata de ver cómo sobreviven y vaya que tratan de sobrevivir de la mejor manera posible. Fue interesante ver cómo esta película estaba tratando de ser una nueva película de Scream, yendo en contra de muchas de las cosas que esperamos de una película de Scream, pero al mismo tiempo no siempre funcionó, por supuesto. Hubo veces en las que las respuestas a ciertos misterios todavía era demasiado obvio o era demasiado simple. También sentí que muchas líneas de diálogo en este filme eran esencialmente los personajes simplemente diciendo de lo que trató esta escena o de lo que esta escena o este momento significa, casi como si el filme tuviera miedo de que la audiencia no entendiera lo que estaba pasando. A pesar de que era bastante obvio lo que estaba pasando y también es bastante obvio lo que significa cierta acción que acaba de pasar. En las películas anteriores bien se podría decir que esto era para subvertir unos clichés de películas de horror en el que los personajes a veces eran demasiado tontos, y aquí tenemos personajes que definitivamente están experimentados en lo que sucede en estas películas. Pero una vez más, como dije, esta está tratando más de subvertir a su propia franquicia, la franquicia de Scream, por lo tanto estos diálogos terminan siendo menos referencias a las otras películas o a clichés de películas de horror y más simplemente el guión no estando muy seguro de que puede comunicar todo lo que quiere comunicar. Y también hay algunos nuevos personajes en esta película que realmente no tienen mucho contenido y por supuesto hay una razón para eso, y realmente a fin de cuentas, aun cuando se dan grandes revelaciones, se siente que no era suficiente para dejar estos personajes tan vacíos como quedaron. Definitivamente los mejores personajes son los sobrevivientes de la película anterior, así como los personajes del legado que regresan de otras películas. Están bien actuados en general, son personajes agradables y por supuesto queremos verlos sobrevivir. Al menos en eso estamos todavía muy bien. Pero cuando la película quiere subvertir a su propia franquicia y funciona, vaya que de verdad funciona muy bien. Tenemos una escena donde tenemos a Ghostface por supuesto usando un cuchillo, pero luego agarra un arma, una escopeta y vaya, se siente que de verdad hicimos algo diferente esta vez. Y en general las escenas de horror en este filme están muy bien realizadas, hay muchos momentos donde de verdad sientes la tensión, los personajes se ponen en una situación que de verdad a nadie le deseas, y tenemos unos muy buenos efectos prácticos también, aunque también diría que quizás el Ghostface de esta película es demasiado experto en todo lo que hace, y sobre todo cuando se nos revela quién es Ghostface más adelante. Por supuesto no diré quién es, aquí no hacemos spoilers, pero sí digamos que realmente no tiene sentido el por qué este Ghostface sería tan profesional, al menos en comparación a los otros que hemos tenido en las otras películas. Generalmente Ghostface siempre como que a veces comete unos errores, a veces simplemente no acierta muy bien sus golpes, o a veces se tropezaba, ya saben, ese era un detalle bastante único de este asesino, o al menos este ícono de estas películas. Pero aquí Ghostface es como que demasiado profesional, casi parece demasiado invencible, supongo que se supone debía ser parte de la subversión, pero siento que no terminó en algo más efectivo que lo anterior. Pero aún así sí, las escenas en general de la película donde nuestros personajes tenían que sobrevivir, muy bien realizadas, aunque a veces el trabajo de edición también era un poco extraño. A veces tenemos elementos como dos personajes chocando y luego en la siguiente toma de la nada están cayéndose de un balcón o algo así, realmente no parece que hubo una secuencia ahí. Y también hubo algunas de estas escenas de persecución que estaban filmados en ángulos demasiado cercanos a los personajes, era difícil de entender qué es lo que pasaba, pero al menos eso era la excepción, no era la norma en general de la cinematografía del film.
Aunque también siento que para este punto, aunque tratan de subvertirse a sí mismos, también la franquicia todavía está cayendo ya en unos clichés que se están empezando a sentir cansados, no al punto de que no funcionan en general, pero digamos que si la vuelven a aplicar en una siguiente película, bueno, definitivamente ya será como que, bueno, es hora de cambiarlo por otra cosa. Tenemos obviamente la típica escena donde tenemos a personajes, los cuales están hablando de clichés y de películas, los cuales por supuesto reflejan la situación en la que ellos están. Y ok, eso es parte de la franquicia, pero se siente que realmente solo están repitiendo el mismo tipo de escena en todas estas películas. Pero sí, a pesar de todas esas fallas, yo diría que Scream 6 todavía es una película de horror bastante disfrutable, y también tiene momentos graciosos por supuesto, algunos momentos inteligentes, y en general unas muy buenas escenas de horror muy bien realizadas, y al menos tenemos personajes que sí, no avanzarán mucho, pero al menos son personajes que quieres ver sobrevivir. Y es bueno también ver a ciertos personajes de otras películas todavía apareciendo en estas nuevas. Entonces sí, parece que la franquicia sí puede sobrevivir sin Sidney Prescott y sin la participación de la hermosa, absolutamente perfecta Neve Campbell. En general diría que esta es tan buena como la anterior, pero por razones un tanto diferentes. A fin de cuentas lo que tiene son dos nuevas películas de Scream que son bastante buenas, así que realmente no hay mucho de qué quejarse ahí. En cuanto a franquicias de horror, Scream está haciendo un mejor trabajo en cuanto a nuevas películas que otras franquicias de horror clásico. Y también esta película me hizo ver que definitivamente ver muchas películas de horror todos los días de octubre me ha ayudado a ser más conocedor del género en general, porque tenemos a varios personajes en este filme viendo películas de horror que son reales, como la octava película de Viernes 13 por ejemplo, o esa clásica película de horror donde tenemos a clones de personas creciendo de plantas o algo así. Reconocí todas las películas que los personajes estaban viendo. Soy tan nerd de estas películas de horror que definitivamente yo debería ser un personaje en una de estas películas. Quizás sería de los primeros en morir, pero al menos definitivamente estaría en este universo. En fin, otra película de Scream, muy disfrutable, eso es suficiente para recomendar, vayan a verla si les gustan las películas de horror, las películas de Scream o la película anterior de Scream. A fin de cuentas, siento que todavía sigue siendo una franquicia que funciona. Conforme no volvamos a caer tan bajos como en la tercera película, al menos ahí estaremos bien. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.